Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad vamos a ver entonces el tema que corresponde a la genética mendeliana, la segunda parte de esto. A la vez anterior o en la clase anterior nosotros hablamos de la genética mendeliana 1, donde se exponía o donde nosotros pudimos observar que en la primera ley de Mendel, que era la ley de la segregación de los caracteres hereditarios, y que solamente para ese entonces nosotros estábamos trabajando, o Mendel trabajó en un solo carácter de estas variedades de semilla, que era el color o la textura. En esta segunda parte nosotros vamos entonces a estudiar la segunda ley de Mendel, que trata de algo bastante importante, porque también se dio cuenta en esos trabajos, en sus estudios realizados, se dio cuenta de que las generaciones sucesivas mostraban ambos caracteres, es decir, mostraba tanto el carácter dominante como el recesivo del color, pero también de la textura. Entonces, y esto lo hizo de manera independiente, es decir, que se veía que el resultado de estos cruces genéticos se veían como si fueran por separado estas sucesiones de estos caracteres, tanto los dominantes como los recesivos. Recuérdense que en la genética o en todo proceso genético, nosotros lo que vamos es a obtener variabilidad. Es decir, que la unión de dos individuos que sean obviamente eucariotes pluricelulares, y que haya también una conexión de gametos, o sea, es decir, una conexión sexual. En este proceso nosotros vamos a encontrar una variabilidad, cosa que no lo podemos encontrar en los mecanismos o en las reproducciones asexuales, porque no hay la unión de estos dos gametos. Y por ende, por supuesto, nosotros no vamos a poder identificar la variabilidad de los individuos resultantes del cruce de estos individuos. En esta parte nosotros vemos individuos que son homocigotos, obviamente también vamos a ver individuos que son heterocigotos y que van a estar entonces, van a poder cruzar y van a poder ver, se va a poder observar entonces una gran diferenciación, lo que se llama en genética variabilidad, como ya les dije, y que nosotros entonces vamos a poder discernir cómo fue que Mendel pudo lograr hacer esto. Y por supuesto todo esto siempre basado en el método científico, que fue la observación. Recuérdense que la principal parte de las investigaciones o cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de investigación, lo primero que nosotros hacemos es observar. Es decir, observar si es un caso específico, vamos a observar qué está ocurriendo allí, para que entonces nosotros podamos hacer podamos emitir ciertas hipótesis, o podamos simplemente escribir qué es lo que está ocurriendo allí y cómo se hizo, pero a través del proceso de observación. Entonces, eso fue lo que hizo generalmente Mendel, y es lo que hacemos hoy en día, todos los que hacemos investigación. Y obviamente nosotros lo que estamos ahora es tratando de ver un poco más allá, ya claro, en el siglo XXI, con un mundo globalizado, donde hay una alta capacidad tecnológica, por lo menos en la parte genética, de biogenética, y que se han podido entonces establecer ciertos patrones para el estudio de estos cruces o de estos lineamientos que existen en la genética humana o en la genética de los organismos vivos, de los seres vivos eucariotes, y por supuesto los procariotes como las bacterias. Entonces, para nosotros poder ver un poco más o ver mejor esta parte, vamos entonces a leer qué es lo que Mendel dice en la segunda ley. Y él establece lo siguiente. La segunda ley de Mendel establece la
ley de la segregación independiente o herencia híbrida. Es decir, que aquí se van a estudiar dos caracteres en el mismo momento. En la primera ley de Mendel, él estudió los caracteres por separado, es decir, de manera individual. En esta parte, o monohíbridos, en esta parte nosotros vamos a estudiar los dos caracteres en una misma situación o en un mismo rango de probabilidad, que también se denomina así. Entonces, en este rango de probabilidad de ver cuáles van a ser los individuos resultantes a esto, como son dos características que se van a estudiar de manera independiente, esto se le llama entonces dihíbrida, o simplemente nosotros le colocamos el nombre de independiente. Hace muchos años atrás, quizás unos 15 años atrás, 20 años atrás, antes del estudio del genoma humano, a esto simplemente se le llamaba ley de la segregación de los caracteres independientes, ¿okay?, en la genética mendeliana. Hoy en día también se le puede decir que hay una combinación o que hay una relación dihíbrida directamente proporcional a los resultados que estos arrojan en los individuos que van a heredar estos caracteres, ¿okay? O sea, se puede hasta inferir, podemos hasta predecir cuáles van a ser los resultados de esos individuos resultantes de esta combinación o de esta unión o de este cruce genético que se hace entre dos individuos. Obviamente a esto, en términos generales, se le denominó distribución de la libre combinación de factores hereditarios. Como les decía anteriormente, nosotros hablábamos de factores hereditarios, de factores independientes o de mecanismos de factores de factores resultantes, porque vamos a estudiar los caracteres de una semilla, porque vamos a seguir trabajando con las semillas de arvejas con las que trabajó Mendel. Estamos haciendo sus trabajos, estamos remembrando, estamos retomando los trabajos del padre de la genética y de cómo pudo comprobar a través de estos experimentos, a través de estos trabajos y de estas investigaciones, cómo estos individuos podían resultar con características semejantes. Entonces, por eso se le llama distribución de libre combinación, porque claro está, es una combinación que se da entre dos individuos con características independientes, con características diferentes, y que al unirse entonces van a dar como resultado, o el resultante de esas generaciones van a estar entonces divididos en ciertas características que vamos a ver a continuación. Generalmente en esta ley participan simultáneamente dos o más caracteres. Generalmente es así y obviamente debe ser así, porque para eso se le llama, o por eso se le llama ley de la segregación independiente de los caracteres. Así que vamos a estudiar, por ejemplo, el color de los ojos y el color de la piel, el color del cabello y el color de los ojos, la estatura y el color de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos estudiar la estatura, el color de la piel y el color de los ojos de manera simultánea. Así que aquí nosotros en la genética podemos hacer tenemos un gran radio, un abanico lleno de muchas probabilidades en las que nosotros podemos trabajar y evidenciar cómo se pueden dar estas combinaciones genéticas. La ley sostiene que al cruzar dos o más individuos que difieren en dos o más caracteres, esto se transmite como si estuvieran aislados unos de otros. Así es, pareciera ser que cuando se estudian estos casos y los individuos resultan, podemos ver un individuo de color amarillo, pero con textura rugosa. Pareciera dar la impresión que estos caracteres se pudieran estar manejando de manera independiente, y es así. Los caracteres hereditarios se manejan de manera independiente siempre y cuando estén en los mismos alelos o en los cromosomas de uno de los progenitores. Eso siempre va a ser la máxima probabilidad en un cruce genético.
En la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles. Claro está, cuando nosotros hacemos estos cruces en la generación filial 2 o en la segunda generación filial, nosotros vamos a ver una recombinación, es decir, una unión de todos estos caracteres que van a estar simultáneamente o van a aparecer simultáneamente de una manera oportuna o de una manera súbita o de una manera que la gente a veces dice, ¿por qué salió de este color o por qué salieron los ojos de este color? Y empiezan entonces a buscar en su árbol genealógico para ver quiénes fueron los que tenían esos caracteres o esas características. O simplemente, cuando se están haciendo los dos estudios, si el papá era muy alto y la mamá era muy blanca, a lo mejor el resultante es que si el papá era alto, moreno, y la mamá era baja, blanca, el niño puede ser alto pero blanco, ¿ok? Porque pueden combinarse esos caracteres. Y vamos a hacer un ejemplo en el próximo video. Este video lo voy a dejar hasta acá para explicarles a través de un ejemplo cómo podemos nosotros hacer para unir o para hacer esa recombinación genética. Recuerden que este primer video, esta primera clase, es la primera parte del tema y la segunda parte con unos problemas los veremos en la próxima sesión, es decir, la próxima semana. Bueno chicos, nos vemos en unos minutos, en unos segundos en el próximo video.